Hola, muy buenas tardes. Estamos en este Foto y Parla número 11 con una invitada especial, con esta fotógrafa mexicana, Pía Elizondo. Bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, Pía, no, primero preséntate. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Pía Elizondo? Uy. Bueno, yo soy fotógrafa mexicana. Llevo muchos años en la fotografía porque también tengo muchos años, entonces pues ya la acumulación, pero bueno, sí llevo como 35, 36 años en la fotografía, un poco más, la verdad, como casi 40 yo creo. Y nada, vivo en París desde hace como 22 años y ahora estoy de paso por Colombia, que me gusta mucho. Suelo venir de repente a Cartagena, tengo familia aquí y pues nada, aquí estoy. No sé qué más decir. Aparte que soy fotógrafa, fotografío sobre todo en blanco y negro, aunque he hecho algunos proyectos en color. Y yo creo que mi fotografía habla mucho de la memoria, tiene que ver con la narrativa también. Hago libros, que creo que es una faceta importante de mi trabajo, porque siempre de alguna manera la mayoría de mis proyectos acaban en forma de libro, que yo creo que es la forma ideal de alguna manera para ver la foto y para preservarla y para que circule. Y bueno, pues nada, ese es mi quehacer, la fotografía y los libros. Súper, muy lindo eso. Nos estamos en Cartagena, ¿cierto? Sí. Pero Cartagena no es una ciudad, bueno, dicen que es una ciudad fotogénica y digamos que el tema turístico plantea eso. Ven a Cartagena a hacerte fotos y tal, pero Cartagena no tiene como una historia fotográfica de grandes fotógrafos. Sí tenemos unos fotógrafos del Caribe, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo llegaste a la fotografía? ¿Qué te llevó a la cámara? ¿Cómo llegó la cámara a ti? El tema de lo fotográfico en México. Yo creo que yo siempre he sido una persona muy visual, digamos. Para mí las cosas entran por la mirada, ¿no? Entonces, forzosamente iba yo a acabar escupiendo las cosas también de una manera visual, ¿no? Entonces, digo, había las alternativas eran o la pintura o la fotografía y no soy nada dotada para la pintura. Creo que la fotografía se me dio mucho mejor y entonces me seguí por ahí de alguna manera, fue como el camino lógico, ¿no? Para mí. Pero sí parte de un ser, de yo ser un ser básicamente visual, ¿no? Para mí las cosas entran por los ojos, ¿no? Hay otra gente a la que le entran por los oídos o por la boca o por el tacto, ¿no? A mí me entran por los ojos, ¿no? Y entonces era una cosa lógica, ¿no? Que yo acabara siendo un ser eminentemente visual, ¿no? Súper. En ese sentido, coges la cámara y hoy, 40 años después, que es un poco lo que estabas planteando, tienes 40 años de trayectoria desde la fotografía. Más o menos, sí. La fotografía se volvió como, bueno, tu actividad vital, pero también económica. O sea, ¿cómo lograste, digamos, potenciar eso? Yo creo que es muy difícil, a menos que seas eminentemente comercial, un fotógrafo comercial, es muy difícil vivir de la fotografía si estás más bien en la fotografía artística, porque pues el arte no vende. Es como la poesía, que es muy difícil. Y de alguna manera yo un poco lo que hago es poesía visual. Entonces estoy doblemente jodida, como dicen aquí. Es muy difícil, ¿no? Yo creo que es muy, muy difícil.
Sí vendo un poco de vender de repente mis fotos y vendo un poco de los libros, pero muy poco. O sea, mi manutención viene de otro lado. Vale, cuando entro, bueno, a tu Instagram o a tu página web, veo mucho la calle. Veo Sí, muchas calles, edificios, barrios. ¿Te gusta la calle? ¿Eres una mujer callejera? ¿Por qué salir a la totalmente. calle? No, bueno, sí, soy totalmente una mujer callejera, sí, o sea, sin duda. Sin duda hay algo ahí, sin duda hay algo de la calle que me llama mucho. Ujú, Yo creo que la calle es un mundo muy rico, ¿no? Depende mucho de dónde estés, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que vivo en París, sí hago foto en la calle, pero menos que en América Latina, menos que cuando estoy en ujú, América Latina. París es un lugar que ya está muy visto por fotógrafos que todos conocemos muy bien, ¿no? Adré, Cartier-Bresson, Irving Penn, mucha gente que se ha pateado mucho París y entonces París es un lugar que está muy fotografiado y que, en fin, es difícil fotografiarlo. Y luego, por otro lado, París es una ciudad muy limpia y muy bonita. A mí prefiero la mugrita, prefiero una ciudad un poco más salvaje y un ajá. poco más mugrosa y un poco más sucia, un poco más, más ciudad vivida, ¿no? No tanto ciudad vista, sino ciudad vivida. Y la calle, digamos que, bueno, en estos temas del feminismo, y cierto, y estos momentos donde la mujer históricamente está buscando un espacio, se habla mucho que la calle para las mujeres es más insegura. ¿Tú cómo te has sentido en la calle siendo mujer con una cámara? Yo creo que sí, que la calle es muy difícil siendo mujer fotógrafa, la calle es un lugar difícil. Eh, yo creo que uno aprende un poco como a calibrar, ¿no? Por dónde se puede, por dónde no, qué se puede, qué no se puede, eh, hasta dónde puede uno aventurarse y hasta dónde no, ¿no? Yo creo que, pero sí, la calle es un lugar difícil para las mujeres y en América Latina mucho más. En Europa creo que mucho menos. En Europa los códigos son diferentes y de alguna manera siento que son ciudades mucho más segurizadas. Hay policía en todas partes, aunque uno no se dé cuenta. Hay cámaras por todas partes, aunque uno no las note. Entonces son ciudades mucho más vigiladas en ese sentido y la cultura es diferente. La cultura latinoamericana es una cultura muy machista, muy patriarcal Ujú. y en donde de alguna manera sí, en efecto, la mujer puede estar en peligro, ¿no? Sí, hay momentos en donde me he sentido en peligro, pero uno va aprendiendo. Cuando uno es fotógrafo de calle, creo que uno va aprendiendo, ¿no? Hasta cuáles son los límites, cuáles son los códigos de la calle, Ujú. hasta dónde puede uno, que sí, que no. No, depende mucho Mm. también de los lugares. Por ejemplo, Cartagena es un lugar en donde la gente se deja fotografiar muy normalmente. En México no se puede. En México fotografiar a la gente es una cosa muy problemática, ¿no? Muy, hay que pedir permiso, muchas veces no lo dan. México tiene una tradición que dice un poco que fotografiar es robarle el alma a la gente y Mm. entonces hay una superstición grande en ese sentido, ¿no? Entonces es difícil, no es fácil. Bueno, yo de todas maneras no fotografío gente. Mm. Yo creo que tú habrás podido notar eso en Ujú. mi sitio de Instagram. Realmente no es la gente lo que me interesa, ¿no? Mm. Es otra cosa. Es Son otra cosa. como otro tipo de coincidencias Ujú. eh, de la vida y del momento y de que tienen poco que ver, creo, con la gente, ¿no? Y muchas veces cuando fotografío a la gente, la fotografío de espaldas. O sea, Mm. es una cosa que como que entre esta superstición muy mexicana y que, por ejemplo, en Europa
existe una cosa que no sé si existe aquí, que se llama el derecho a la imagen, que es que tú no puedes fotografiar a cualquiera así en la calle. Si fotografías a alguien, tienes que pedirle permiso y casi hacerle firmar un papel que diga que te da permiso, porque si no, luego además esa imagen tú no la puedes exponer sin ese permiso. Entonces es muy difícil, ¿no? Entonces no, y luego creo que de todo lo que sucede en el mundo, muchas veces la gente es lo menos interesante. Sí crees, sí crees. Pero fíjate. Depende un poco de la circunstancia, pero sí, sobre todo la gente en esa situación en donde uno tiene que pedir permiso y no, porque entonces ya se establece una cosa que ya no es natural. Y yo no soy retratista, al contrario de ti, que claramente lo eres. Sí. Yo no soy retratista, no tengo esa facilidad y no tengo ese empuje hacia la gente. Soy muy tímida, me cuesta trabajo. Entonces hay que establecer toda una relación con la persona para fotografiarla, ¿no? Y yo no tengo mucho esa capacidad. Para mí son más como cosas, momentos que llegan, que se presentan a mí, que ¡fum! Si no los atrapo, ya pierden un poco de su magia, ¿no? Entonces la cámara, eres una mujer callejera, pero tímida, y la cámara es esa cosa que te permite explotar fuera de esa timidez. Bueno, más o menos, porque de todas maneras sigo siendo tímida con la cámara. Es un poco lo que te digo, no es que la cámara me permita entonces acercarme a la gente y establecer una relación, no, pero sí la cámara me funciona es como un gancho, ¿no? Que me permite ir como atrapando cosas, ¿no? Como esa gente que va levantando la basura con un palo, con un clavito, ¿no? Es un poco así la cámara para mí. Voy como picando en cosas que me llaman, ¿no? Yo siempre lo he llamado a mi ojo interior, ¿no? Yo siento que de alguna manera tengo un ojo interior que no es la mirada de todos los días, la mirada cotidiana, sino que es una mirada que se establece cuando uno sale a tomar fotografías, ¿no? Y como una sensibilidad particular que permite ir como recibiendo estos destellos, ¿no? De la vida, ¿no? Imágenes como poderosas que te va dando la vida y a las cuales tu ojo interior va naturalmente, ¿no? Sí, me gusta esa palabra destellos porque es como que, como la cámara hace clic, el cerebro también está como que, uy, es cierto, como como un despertar allí creativo, como que, ¿qué es eso? O sea, pero está la cámara para guardar ese momento y hablemos un poco de esa idea que tú planteabas ayer de que cuando vas con la cámara vas como en una búsqueda. El cuerpo y tu mente y toda tu creatividad va en búsqueda, pero sin la cámara, cuando aparecen esas imágenes y no tienes la cámara, es como ese destello o esa cosa que se aparece, pero no se puede congelar. Es una magia, ¿no? Yo creo que de alguna manera la fotografía tiene muchas facetas de magia, es magia, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y también tiene un poco esta cosa, ¿no? De que muchas veces cuando vas con la cámara vas buscando, ¿no? En cambio, cuando vas sin la cámara, las cosas llegan solas, ¿no? Como no estás buscando, no estás de alguna manera ahí. Yo creo que para ser fotógrafo uno tiene que tener como muchos niveles de sensibilidad, ¿no? Muchos niveles de
de apertura sensible, ¿no? Y a veces vas muy sensible, a veces puedes salir con la cámara y no te sucede nada, no ves nada, no encuentras nada, ¿no? En cambio hay otros días en que sales y es una foto tras otra, buenas imágenes, ¿no? Y tiene mucho que ver con niveles de sensibilidad en los que uno se mueve, ¿no? Como ser humano y como el ojo interior tiene niveles de juego, ¿no? Muy interesante, ese ojo interior, muy poético además. Sí, pero yo sí, o sea, yo soy muy... para mí sí hay un ojo interior, sí hay un ojo que te va llevando y sí hay un ojo que pesca cosas que no todo mundo ve, ¿no? Y que no todo mundo percibe. Y ahí es donde está el estilo, ¿no? Las obsesiones de uno, ¿no? Es este ojo interior que se va moviendo por la ciudad y que va atrapando cosas, ¿no? Bueno, este es nuestro Foto y Parla número 11 y me encantan estas conversaciones con fotógrafos y fotógrafas porque hablamos de todo menos de cámaras y de lentes y de programas y software y resulta que tú nos traes el tema de lo poético, de la poesía. Primera vez en un Foto y Parla que hablamos de poesía, hablando de imágenes. En ese sentido, Pía, hacer fotografía poética, o sea, bueno, ¿cuál es tu método creativo para hacer fotografía poética sabiendo? Es que lo que pasa es que, o sea, uno no parte de la idea de voy a hacer fotografía poética, ¿no? Eso como que va saliendo de alguna manera, ¿no? Yo no creo que los poetas se sienten y digan voy a hacer poesía. Ahorita me voy a sentar y voy a hacer poesía. No, la poesía llega y se cocina dentro del ser de una manera muy particular, ¿no? Y yo creo que para mí es un poco lo mismo. La poesía visual se da porque uno tiene un poco ese espíritu, ¿no? Yo pues podría haber sido una fotógrafa súper técnica o una fotógrafa de retrato o una fotógrafa de industrial o no, pero no, lo que se me dio fue otra cosa, ¿no? Creo que tiene un poco que ver con que yo vengo de un medio muy intelectual, ¿no? Muy creativo y en donde de alguna manera yo crecí un poco en esta especie de caldo en donde la palabra era muy importante. Por eso también hago libros, porque el libro como objeto también era una cosa muy, muy importante, ¿no? En mi vida, en la vida cotidiana de mi infancia, digamos, ¿no? Luego también tuve una mamá que mi mamá era exiliada de la Guerra Civil Española, llegó a México como a los 13 años y vivió una Ciudad de México pues, que se estaba haciendo de alguna manera, que se estaba modernizando, ¿no? Y yo me acuerdo que mi mamá todos los sábados nos llevaba al centro de la Ciudad de México y mira este edificio y mira esta calle, qué bonita, y mira la gente, cómo va vestida, y mira, o sea, la palabra clave de mi mamá era mira la luna, qué preciosa, mira qué atardecer, mira, y entonces, de alguna manera, yo considero eso la gran herencia que me dejó mi mamá, ¿no? Y que me formó además, ¿no? Como persona que mira, ¿no? No, poderosísimo. Esa idea me explotó la cabeza como que, uy, sí, el mirar, ¿no? Como que más allá de la cámara está es la observación. Tenía otra pregunta aquí ya, como que, listo, vamos a tirar me dislocó ahí la intencionalidad. Pero eso me parece súper lindo también porque me iba a meter ya como a elementos emocionales, ¿no? Es como que en ese sentido
la cámara cuando la tienes y cuando vas a salir a esa calle a hacer fotos, sales con tu cámara, ¿no? A buscar, ¿no? ¿Tienes una búsqueda específica? ¿Vas con una energía específica? ¿Por qué sales ese día y no otro? Bueno, yo creo que, o sea, yo creo que como fotógrafo siempre sales a mirar, ¿no? O sea, yo digo, claramente yo soy un voyeur, yo soy una persona que le gusta ver, ¿no? Me gusta ver a la gente pasar, me gusta ver cómo va vestida la gente, me gusta ver las casas viejas, tengo mucha curiosidad como por lo viejo, ¿no? Lo oscuro, la callecita esa chiquita que quién sabe a dónde lleva, me voy a ir a meter por ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, digo, hay una curiosidad visual de origen, ¿no? Luego, te digo, hay días en que uno sale y por mucho que uno quiera tomar fotos, no sucede, ¿no? Y en cambio hay otros días en donde sales sin la cámara y ves todas las fotos que hubieras querido tomar, te pasan así por enfrente y no llevas la cámara, ¿no? Entonces, yo creo que todo es muy azaroso, ¿no? O por lo menos para mí, todo es muy azaroso, no hay nada realmente predestinado ni preconceptualizado, por lo menos yo no funciono así, ¿no? Para mí, salir a la calle con la cámara es ok, salgo con la cámara colgando, lista, diafragma, tiempo, más o menos calado a lo que esté sucediendo, a cómo esté el día, y a ver qué pasa, ¿no? Un poco eso, a ver qué llega, ¿no? A ver qué se me presenta, ¿no? Y yo creo que eso también es importante porque de alguna manera es mantenerse en una cierta apertura de espíritu que permite que sucedan cosas, ¿no? Que permite que el azar dé, ¿no? Que sea generoso de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, te digo, nunca salgo como con una predisposición particular, ¿no? Sí salgo con la cámara lista, y te digo, para mí, la única dirección que yo tengo cuando salgo a fotografiar es una vez más la de mi ojo interior. Y para donde me jale la mirada quiere decir que mi ojo interior está reaccionando, ¿no? Claro. Y para allá voy. Súper. Entonces, ¿hay un azar en el hacer creativo de la fotografía de la imagen? Yo creo que sí, digo, a lo mejor no para todo mundo, claro, ¿no? Sí, total. Pero para mí, sin duda, hay un azar y es importantísimo, ¿no? Incluso en esos 40 años de trabajo fotográfico tienes proyectos y has creado unos libros, unos fotolibros, y ahí estaría como un método, ¿no? Bueno, listo, está al azar, pero ahora vamos a organizar estas imágenes. Bueno, yo creo que el método viene después. El método viene cuando uno ya tiene las imágenes, ¿no? Y sí, ahí... No sé si lo llamaría yo método. O sea, sí hay una manera de funcionar para mí. Ayer en el conversatorio hablaba yo un poco de eso porque me hicieron una pregunta que para mí fue muy interesante, que es si yo editaba en la pantalla o si editaba en una mesa. Y yo expliqué que para mí era primordial editar físicamente, no en una mesa moviendo fotos y ahora está para acá y otra está para allá, porque además de alguna manera en el movimiento físico, en ir de un lado a otro de la mesa, suceden cosas, aunque no parezcan, ¿no? Entonces para mí eso es muy importante. Entonces, bueno, no sé si a eso se le puede llamar método, porque por otro lado también en la edición hay una cosa muy intuitiva también, aunque hay en efecto también un trabajo de, bueno, ok, no quiero que esta foto se coma a esta otra, ¿no? Entonces, bueno, me voy a poner esta junto a otra que no se la coma o esta junto a otra
que tenga que ver temáticamente, o hay muchas maneras de editar y muchas maneras de emparejar imágenes, ¿no? Entonces, técnica, método, sí, a lo mejor, pero también hay una parte muy, muy intuitiva, ¿no? Que dice, esta tiene que ir junto a esta, me da igual, ¿no? Hay una parte muy intuitiva también, o por lo menos para mí, ¿no? Que es muy, muy importante a la hora de la edición. Y la edición es la parte, creo, más importante del trabajo fotográfico, ya que uno amasó una cierta cantidad de imágenes, entonces viene el darle un sentido y el contar algo con esas imágenes, ¿no? Y ahí es donde adquiere sentido el proyecto, ahí en la edición, no antes. A menos que sea súper conceptual y salgas y digas, bueno, yo quiero un proyecto en donde haya una foto de esto, entonces voy y la tomo. Y luego seguidamente otra foto de esto y voy y la tomo. Yo no funciono así. Entonces, para mí sí es realmente a la hora de la edición en donde todo cuaja, todo adquiere sentido. Ahí es donde se arma la historia, ¿no? Ahí es donde se hace el proyecto, ¿no? Pía Elizondo, maravilloso, me ha encantado todo, está genial lo que hemos conversado aquí. Hablemos de tus proyectos, no tienes que hablar de todos, habla de uno, de dos. ¿Cómo lograste llegar a él? ¿Cómo fue ese proceso? ¿De qué estás hablando en ese proyecto? Bueno, por ejemplo, uno de mis proyectos importantes, de los cuales hice un libro, fue un proyecto sobre las fronteras. Y creo que es importante señalar que justo antes de empezar ese proyecto, yo venía saliendo de la Ciudad de México, y en la Ciudad de México había pasado muchos años trabajando sobre el centro de la Ciudad de México, que es un lugar muy particular, muy potente, con una vibra muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y claro, además es el lugar en donde nací, en donde crecí, en donde viví toda mi vida. Nunca había realmente vivido yo en otro lugar. Y cuando me salí de la Ciudad de México y que empecé a hacer este nuevo proyecto, lo empecé porque de alguna manera para mí había una cierta lógica en el salir de México y plantearme, ok, voy saliendo de mi centro, de un centro, del centro de la Ciudad de México. ¿Qué sigue? Entonces, ¿qué sigue si uno sale del centro? Ir hacia las orillas, ¿no? Hacia las fronteras, hacia los límites, ¿no? Y entonces estuve trabajando durante muchos años sobre un proyecto que tenía que ver con el territorio fronterizo, no con problemas de migración ni de, no, con el qué es un territorio fronterizo, ¿no? Entonces, durante muchos años trabajé en ese proyecto y bueno, quedó algo muy, muy importante para mí, un proyecto muy fuerte y que ha tenido bastante trascendencia, y que luego hice un libro que también tuvo mucha trascendencia y que ha circulado mucho. En fin, fue un proyecto importante para mí. Ese proyecto duró, voy a dar dos ejemplos, ¿no? Porque este es un proyecto que me tomó muchos años. Estuve casi 7 años trabajando en eso, no yendo a diferentes fronteras y tal, y luego editando y haciendo el libro y ideando el libro, porque además de alguna manera el libro formalmente es un libro que también habla de frontera, no solo a nivel de imágenes, sino el mismo objeto habla de fronteras, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hice ese proyecto me tomó 7 años, ¿no? Y luego hice, más o menos recientemente, en el 2017, hice un proyecto que me tomó, ¿qué diré yo? Un mes. Que fue fotografiar la caída de Alepo en Siria, que pasé, qué sé yo, 4 o 5 días fotografiando la pantalla del internet,
donde pasaban las noticias, donde se veían 1000 videos de los militares, de los soldados, de los civiles, de la gente que vivía ahí, de las organizaciones no gubernamentales que trabajaban y daban apoyo ahí. Todos muchos videos diferentes a los cuales les hice mucha foto a partir de la pantalla con el teléfono. Y luego ya teniendo muchísimo material, porque saqué mucho, o sea, fueron 5 días muy intensivos, terribles, de no despegarme de la pantalla y foto y foto y foto y foto. Y con todo ese material saqué, pues no sé, ¿qué serían? Unas 50 fotos más o menos. Y en 4 días armé un libro que quedó increíble también, ¿no? Un libro que de alguna manera tenía un poco formato medio periódico, pero no del todo, con un papel bastante nada especial, un formato largo así, todas las fotos eran cuadradas, entonces escogí un formato largo que al abrirlo daba un formato cuadrado, ¿no? Entonces se ajustaba como perfectamente bien y todo eso me salió en menos de un mes, ¿no? Entonces depende mucho del proyecto, ¿no? Y de cómo se va dando, ¿no? Y de cómo se plantea, de cómo... Sí, hay proyectos que se tardan 7 años y proyectos que se dan en un mes, así. Y los dos son impecables, ¿no? Los dos tienen mucho sentido, ¿no? Y los dos funcionan muy bien, han circulado mucho. Son proyectos muy sensibles y muy... que comunican mucho, que dicen mucho, ¿no? El uno sobre las fronteras y el otro sobre la guerra, ¿no? Y sus consecuencias. Pero, ¿no? Uno me tardé 7 años y el otro me tardé un mes. Y así sucede a veces, ¿no? Hay proyectos que demandan mucho más y otros proyectos que pueden salir bastante rápido, ¿no? Oye, ¿y te preocupa mucho? Bueno, ya vi que no, porque coger un celular, fotografiar una pantalla, se podría llamar eso fotografía y resulta que sí, también Sí, es fotografía. claro. Pero entonces, hoy, ¿cómo ves la fotografía? Porque también podría preguntarte, bueno, ¿y dónde está lo documental de fotografiar una pantalla? ¿O dónde está lo real allí? Coges un Bueno, es que celular. lo que pasa es que yo no lo estoy planteando como fotografía documental, ¿no? Aparte de que, por otro lado, sí lo es, porque, ¿no? Si no es un documento de la guerra, es un documento de cómo se transmite la guerra, ¿no? Que también creo que es una cosa muy... que fue para mí lo que fue muy importante de ese proyecto, ¿no? Porque era... yo estoy recibiendo la guerra por una pantalla que además es una pantalla 3 veces replicada, porque es el que está tomando con su GoPro, luego enviándolo a una computadora, de la computadora al internet, del internet al YouTube, del YouTube al espectador, ¿no? Y el espectador todavía le estoy metiendo mi propia pantalla, la del teléfono. Es una, ¿no? Y entonces, para mí, de alguna manera, eso lo que era, no era, ok, voy a hacer un proyecto de fotografía documental o voy a hablar sobre la guerra. No, era, voy a hablar sobre cómo nos hacen recibir la guerra, cómo nos hablan de la guerra, cómo comunican la guerra, ¿no? Claro. A través de 85 pantallas, cuando uno ya no, ya estás tan alejado que puedes ver las atrocidades más espeluznantes, pero teniendo entre tú y la atrocidad 35 pantallas.
¿no? Que te van alejando, que te alejan. Ya nada más la cámara misma es una separación de alguna manera entre la cosa que estás fotografiando, entre esa realidad y tú como fotógrafo. Ya esto es absurdo, la cantidad de cómo te alejan, ¿no? del hecho, ¿no? Y así es como uno recibe de alguna manera el hecho de la guerra hoy en día, ¿no? Sí, muy lindo que plantees la contradicción que aparentemente nos están acercando. Ellos quieren meterte, ¿no? Al meollo, ¿no? Con estas, porque además son de alguna manera dispositivos que quieren ser muy subjetivos, ¿no? La camarita en el casco, en el rifle, ¿no? Muy cinematográfico, sí. Cinematografía. Y al mismo tiempo, toda esta superposición y toda esta... todo este diferido, ¿no? De la que provocan las pantallas, pues nada más te van alejando y alejando. Entonces, de alguna manera provocan exactamente lo contrario de lo que quieren provocar en ti, ¿no? Sí, o tal vez ya la intención es esa. Ya de las medios de comunicación. A lo mejor entretenerte también, con las noticias. Como bueno, ahí está esto, y bueno, para que no digas que no te estamos informando, pero no, para que te sientas tú también lo suficientemente lejos como para no querer intervenir o como para no querer opinar o no, sí, es una manipulación muy fuerte, ¿no? Sí, porque también cuando hablas de pantallas y tantas pantallas hay mediaciones allí. Sí, claro, muy importantes. De la información, total, ¿no? Total. Sí, eso es un tema bastante grueso. Sí. Y creo que tu proyecto ahí ya es ganador. Sí. Muy poderoso en ese sentido. Pero vamos a saltarnos eso de ahí. Nos quedan 10 minuticos. Y me gustaría saber esa Pía, fotógrafa callejera, hoy, ¿en qué está? ¿Sigue fotografiando? Bueno, sé que eres una fotógrafa que viene de lo análogo, que hoy se ha encontrado con lo digital, que lo hace. Entonces, ¿cómo te sientes hoy? ¿Hoy sales a la calle? ¿Hoy sientes la necesidad de salir? Yo sigo fotografiando prácticamente diario, o sea, de una manera u otra, con el teléfono, con la cámara digital, con como sea, yo prácticamente diario hago fotografía, ¿no? Lo que no tengo ahorita es como un proyecto específico. Sí tengo la visión o sea, yo quiero seguir trabajando sobre las fronteras porque creo que es un tema que tiene mucha trascendencia hoy, como están las cosas. Para mí es importante porque vivo en un país que hace frontera con Estados Unidos y Estados Unidos está en un plan muy necio. Entonces creo que es importante hablar de eso, ¿no? No sé todavía muy bien realmente cómo lo quiero enfocar. Sí sé que me interesa más, me sigue interesando más el territorio fronterizo que los problemas de migración. Creo que los problemas de migración, los migrantes, la situación de los migrantes es un tema que ya está lo suficientemente cubierto por muchos fotoreporteros y periodistas increíbles, ¿no? Que están haciendo unas imágenes muy, muy importantes sobre el tema y que ¿para qué meterme yo en eso? Yo no soy periodista, ¿no? Yo no soy reportero, yo soy otra cosa. Entonces, pero sí me sigue interesando mucho lo que es el territorio fronterizo y cómo de alguna manera va modificándose y va modulando como a la voluntad de Trump, ¿no? Entonces eso me interesa seguirlo como explorando, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto, tengo que conseguir los dineros para hacer eso y también tengo que conseguir a alguien que me acompañe a la frontera, porque la frontera es un territorio al que yo no puedo ir sola, ¿no? Claro. Es imposible, o sea, me arriesgo a que me maten al día siguiente de llegar. Claro. Entonces no puedo ir así nada más como salgo a la calle aquí o en mi ciudad, ¿no?
o en París o en México, no. O sea, necesito preparar muy bien ese viaje, ¿no? Entonces, bueno, está por venir, digamos, eso. Pilla, y en ese sentido, desde tu madre, cuando te decía, mira, 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 todo este proyecto, tomar fotografías en análogo, ahora digital, ¿qué crees que ha ganado tu mirada? Ese mira, ¿qué miras hoy? O sí, ¿cómo la cámara también te hace ganar cosas, pero también te hace perder cosas en esa mirada? ¿Cómo lo ves? Yo creo que a veces la cámara lo que hace es que te impide estar. Te impide como ser en la situación, en el lugar, porque de alguna manera pues estás con una cámara, estás viendo por un dispositivo, estás como metiendo una cierta distancia entre el objeto fotografiado y tú como fotógrafo. Entonces, de alguna manera ahí hay un pequeño desfase, ¿no? En el estar, ¿no? Entonces, pues yo he aprendido un poco a estar también, a que hay situaciones en donde es mejor olvidarse de la cámara y estar, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en mis exposiciones, cuando estoy de visita con gente que me importa, no saco la cámara. Cuando, no, todo el mundo, ay, la cámara, el recuerdo, la exposición y de aquí todos los invitados. Y ayer salí en 85 fotos de 85 gentes que no conozco, ¿no? Y yo no hice ninguna foto, ¿no? Porque son momentos en donde prefiero estar, ¿no? Prefiero estar que estar fotografiando, ¿no? Porque estar fotografiando es estar, pero de otra manera, ¿no? Es otra manera de estar. ¿Está lleno tu cuarto, tu casa de muchas fotografías? No. Está lleno de libros, de cuadros, sí hay algunas fotografías, pero no. Y no vivo, por ejemplo, tampoco con mis propias imágenes, ¿no? Que muchos fotógrafos tienen su casa llena de sus propias imágenes. Yo no. O sea, habrá una por aquí, otra por allá, pero pocas, muy pocas. Muy pocas. Tengo algunas fotos de otra gente, de amigos que me han regalado y eso, pero tengo sobre todo cuadros y libros. Súper, para ir finalizando, regálanos, no sé, un libro, un autor, un fotógrafo o fotógrafa, una película, lo que quieras, que te parezca, hombre, esto es importante. Hijos, es que hay tantas cosas importantes. Sí, todo es importante a la final, ¿no? ¿Qué será? Hasta esta entrevista, cuando aparezca... Bueno, yo creo, o sea, yo siempre, para mí, uno de mis grandes maestros es Robert Frank. Y creo que su libro, que ahorita ni siquiera me acuerdo cómo se llama, Los Americanos. Exactamente, perdón, pero tengo una memoria. Los Americanos, no te preocupes. Pero el libro Los Americanos de Robert Frank, creo que es un libro que hay que estudiar con mucho cuidado. O sea, creo que es un libro... Sí, que es un eje de la fotografía actual, ¿no? Que de ahí salen muchas cosas, claro. Muchas cosas, sí. Y que hay que estudiarlo con mucho cuidado. Sí, y además que, bueno, no sé si lo dijimos, pero bueno, es una fotógrafa del blanco y negro. Ese libro de Robert Frank es en blanco y negro. Sí, totalmente. Es una fotografía también de calle, donde Robert Frank sale a reconocer Estados Unidos. Exactamente. ¿Cierto? Donde se ve, bueno, sí, una fotografía documental. Sí. Sí, ahí te entiendo también a ti. Y está editado también de una manera muy particular. Por eso te digo que es un libro que hay que estudiar con mucho cuidado, porque está editado también de una manera muy, muy particular. Y en ese sentido, cuando tú editas tus libros, ¿llevan texto? ¿Solo te dedicas a hacerlo visual? Pues no, en realidad, o sea, el único que lleva texto de todos los que he hecho ha sido el primer libro, que es un libro sobre la Ciudad de México, que tiene un texto de un poeta mexicano muy importante que se llama Francisco Hernández, y tiene un texto que él escribió sobre la Ciudad de México a partir de mis imágenes. Pero el texto no es sobre las imágenes, sino sobre la Ciudad de México.
Y es el único que tiene texto. Todos los demás es puramente imágenes. Yo creo que un libro bien hecho de imágenes no necesita texto, ¿no? Sí. El libro de la frontera tiene un mini textito, pero mínimo, que escribí yo, como a manera introductorio, pero nada más. Súper. Yo no tengo más preguntas, solamente agradecimiento por esta No, conversación. pues gracias a ti por invitarme a esta sesión que ha estado muy bien. Sí, lindo, me parece chévere. Digamos que eso tiene la conversación. Indaga unas cosas y deja de lado otras. Claro, siempre se deja uno cosas en el tintero, pero también está bien. Sí, y me gusta mucho acá como el ejercicio de lo fotográfico. Siempre como indagar eso. Claro. Bueno, ¿por qué lo haces? ¿Por qué sales con la cámara? Claro. Pero no, muchísimas gracias, muy agradecido. Cuando esté el capítulo, con mucho gusto te lo Sí, por compartiremos. favor, mándamelo. Entonces, gracias por ver este capítulo número 11. Conozcan a Pía, búsquenla en Instagram, búsquenla en la página web y bueno, ahí... Sí, mi Instagram es piaeli63, porque no es Pía Elizondo, pero piaeli63. Ahí me van a encontrar. Maravilloso. Excelente.